Zener, ¿qué es? El diodo Zener, ¿no? Tiene este aspecto. Tiene este aspecto. Este también al revés. No. Es un diodo que se comporta de la siguiente manera. Veamos un diodo normal. Un diodo normal tenemos la curva. El diodo 0 voltios, ¿no? No conduce hasta que llegamos a 0,7, digamos que es silicio. Y en teoría, esto es la corriente del diodo. Esto es el voltaje ánodo-cátodo. Cuando el ánodo es positivo respecto del cátodo, si estamos en inmediaciones de 0 voltios, no va a conducir, o sea, la corriente es 0. Hasta que llego a 0,7, es decir, que el ánodo es 0,7 voltios más que el voltaje del cátodo, ¿no? O sea, si el voltaje del cátodo es 0, el voltaje del ánodo deberá ser 0 más 0,7. Si el voltaje del cátodo fuera 200, ¿cuánto tendría que ser el voltaje del ánodo para que empiece a conducir el diodo? 200 más 0,7, a 200, 0,7. ¿Se dan cuenta? No es, o sea, que el voltaje del cátodo sea 0, simplemente que el ánodo es 0,7 voltios mayor que el cátodo. Y solo se va a quedar, en teoría, con aproximadamente este valor. ¿Y qué ocurre cuando se llega a eso? Empieza a conducir. El voltaje puede subir ligeramente, pero empieza a conducir. Listo. Y si no se cumple eso, la corriente es 0. ¿Y qué pasa si yo lo invierto? Lo invierto el diodo desde la polaridad, es decir, que el cátodo es positivo respecto al ánodo, se llama polarización inversa. ¿Lo ven? En esta región, porque aquí el ánodo es positivo respecto al cátodo, del 0 para este lado. El 0 para allá es el cátodo es positivo respecto al ánodo, polarización inversamente. ¿Cuánto es la corriente? 0, 0, 0. Primero aguantará pues menos 1 voltio, menos 2, menos 10, menos 100. Va a llegar a un punto, por ejemplo, el 1N4007 llega hasta menos 1000 voltios. Pero cuando llega a menos 1000 y fracción, empieza a conducir el diodo. El diodo conduce, a veces se destruye, pero conduce. Y se ha destruido el diodo. A esto se le llama región Zener. Región Zener se le llama. O sea, cuando el diodo no soporta ese voltaje de ruptura inverso, se llama. ¿Se han leído el libro? Y le llama PVI, Peak Voltage Inverse, algo así, ¿no? Está en el libro. En alguna pregunta también del libro. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, ese diodo rectificador, es un diodo rectificador común y corriente, ya no, después que ha ocurrido eso, se ha destruido internamente y ya no vuelve a operar como operaba antes. ¿Cómo operaba antes? Nunca conducía excepto cuando tenía polarización directa y a partir de 0,7 voltios. Nunca conducía. Tú lo has llevado al extremo y se ha destruido ese diodo rectificador. Pero ha conducido en sentido opuesto, claro, destruyéndose. Ahora, ¿qué es el diodo Zener? El diodo Zener es aquel diodo que hace lo mismo. Este 0,7 puede variar, puede ser un poco distinto para el Zener, para conducir directamente. Pero no importa, porque el diodo Zener tiene una modificación en su dopaje. ¿Para qué? Para que mucho antes de llegar a destruirse, empiece a conducir. O sea, empieza a conducir en polarización inversa. Es decir, aquí está el positivo y aquí está el negativo. Cátodo positivo respecto a ánodo negativo. No conduce un diodo normal. El Zener tampoco, excepto cuando se alcanza este nivel de voltaje inverso que se llama voltaje cero. Y en ese nivel de voltaje, es decir, cuando este voltaje alcanza, voltaje es mayor o igual al voltaje Zener, cuando se alcanza ese punto, entonces empieza a conducir la corriente en este sentido. En este sentido. Esta es la corriente del diodo Zener. Inversa, corriente inversa del diodo Zener. Se empieza a conducir en sentido
Contrario, que no debería un diodo normal. Y este tampoco conduce hasta que alcanzas el voltaje. Una vez que alcanzas el voltaje empieza a conducir. Entonces, eso es su comportamiento del diodo Zener. Y actúa como un regulador de voltaje. Por ejemplo, yo tengo aquí, fíjense, aquí tengo mi fuente de 12 voltios. Y aquí voy a poner una resistencia, aquí voy a poner un diodo Zener, y aquí voy a poner mi carga, que va a ser RL. Ya. Digamos que esto de aquí es 1 kilo ohmio, y esto que es 220, 2.2 kilo ohmios. ¿Ya? Ya, es 1 kilo ohmio, 2.2. Y aquí el voltaje Zener es 5 voltios. El voltaje Zener, 5 voltios. ¿Qué ocurre? Fíjense. Imaginémonos que no hay el Zener. ¿Por qué? Porque viene lo polarizado inversamente. O sea, el positivo al cátodo y el negativo al ánodo. Este diodo está inversamente polarizado. Supongamos que es un diodo rectificador. Si es un diodo rectificador, está inversamente polarizado. Es un diodo Zener, también está inversamente polarizado. Si fuera un rectificador, quiere decir que no conduce, es decir, es como si no estuviera ahí. Si no está ahí, ¿cuál es el voltaje aquí? ¿Cuál es el voltaje aquí? Pregunto. 3.2. 12 por 2.2 entre 1 más 2.2, 3.2. ¿Sí o no? ¿Cuánto es ese valor? 12 por 2.2 entre 3.2. ¿Cuánto es eso? 8. 8.25. 8,25 voltios. Ese debería ser el voltaje ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero, o sea, si no hubiera, si este fuera un diodo rectificador, pero es un diodo Zener. Entonces, cuando es un diodo Zener, va a conducir. ¿Y cómo se va a comportar el diodo Zener? El diodo Zener dice, una vez, yo estoy polarizado inversamente, no conduzco, alcanzo el voltaje Zener y empiezo a conducir. ¿Pero qué tuvo que pasar para que empiece a conducir? Alcanzar el voltaje Zener. Cuando un diodo normal alcanza 0,7 voltios, empieza a conducir. ¿Y qué voltaje hay en ese diodo normal para que esté conduciendo? 0,7 voltios. En un Zener no está conduciendo, está inversamente polarizado, hasta que alcanza el voltaje Zener. Una vez que alcanza el voltaje Zener, empieza a conducir. ¿Qué voltaje está presente en ese diodo? El voltaje Zener. Entonces quiere decir que esto se va a comportar como una fuente de voltaje, ¿no? Que voltaje Zener, es decir, 5 voltios. Y como verán, es una fuente, se está comportando, no es una, se está comportando como una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje es un dispositivo que en sus terminales presenta un voltaje definido y la corriente que va a circular a través de ella va a depender de lo que le conectes. Eso es definición de fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje, que es como se está comportando el Zener inversamente polarizado, obviamente el voltaje que hay acá tiene que ser mayor para que se active. Se ha activado, se comportó y fíjense qué voltaje va a haber acá. Ya no hay. ¿Qué voltaje hay? Cuando se comporta como fuente, ¿qué voltaje hay aquí? 5 voltios. O sea, el voltaje es 5 voltios. Con el Zener. ¿Se dan cuenta? Entonces, un momento. Antes, aquí yo tenía 12 voltios y aquí tenía 8.5, 8.25. O sea, aquí había esa diferencia, había una corriente, ¿no? Y aquí no había corriente para nada porque estaba inversamente polarizado y no conduciendo. Ahora con el Zener, fíjense, yo puedo calcular cuánta corriente viene por acá. La corriente, esto le vamos a llamar la corriente del Zener. La corriente
del seno. ¿Cuánto va a valer la corriente del seno? Fíjense, ¿qué voltaje hay acá? Con el seno, 5 voltios. 5 voltios. Entonces, ¿cuánto sería la corriente? La corriente de la carga con el seno. ¿Cuánto va a ser la corriente de la carga con el seno? ¿Cuánto sería? Va a ser 5 voltios dividido entre 2.2 K. O si quieren, le quito el K, pero ya sé que es miliamperes. ¿Lo ven? 5 entre 2.2 va a ser 2. Algo miliamperes. 2.273 miliamperes. 2.17 miliamperes. 27. 2.27 miliamperes. Ya está. ¿No? Eso va a circular. Antes, ¿cuánto circulaba? Antes, ¿cuánto circulaba aquí? Era 8.25 entre 2,2. Esto es 4. ¿O cuánto? 8.25 entre 2,2 3 punto algo. 3.75 3.75 miliamperes. Ahí está. O sea, antes circulaba esa corriente. Ahora con el CENER circula esto. ¿No? Y ahora, veamos. Antes, cuando no había el CENER o el CENER, se suponía que no estaba conduciendo, la corriente por aquí, por esta rama era cero. Ahora, ¿habrá corriente aquí? Veamos. ¿Cuánto es la corriente por acá? 227. ¿Qué voltaje hay aquí? 5. ¿Qué voltaje hay aquí? 12. ¿Qué voltaje hay acá? 12 menos 5. ¿O no? 12 menos 5. ¿Cuál sería la corriente de un K? 12 menos 5. Entre un K. O si quieren, entre 1 y 10 miliamperes. 12 menos 5, 7 miliamperes. Ahorita circula 7 miliamperes. Antes, cuando no había esto, ¿qué corriente circulaba por acá? La misma que esta. La misma que esta, porque no había una rama por donde se derive. Ahora hay la rama por donde se derive. Y dice que ahora por aquí circulan 7. Y por aquí vienen 227. ¿Cuánto viene por aquí? 7. Exacto, 7 menos 2,27. 7 menos 2.27, lo que es 4.73 miliamperes. ¿Sí? O sea que ahora el voltaje aquí es. Ahora, ¿esto qué? ¿Para qué se usa el CENER? Dice para regular voltaje. Veamos cómo. ¿Hasta aquí me han entendido? Si no van a ver el video, 1, 2, 3, esa es la ventaja. ¿Qué pasa si es una fuente de las que nosotros tenemos, que hemos hecho? ¿No? Es decir, está en 12, pero se mueve un poquito, pasa alguna cosa rara y se vuelve 15. ¿Qué pasa si se vuelve 15? Si no hubiera el CENER, todo se cambia este voltaje, se cambia la corriente, todo cambia. Pero con el CENER no importa, porque se alcanzó el voltaje CENER y al alcanzarse el voltaje CENER, esto empieza a conducir y se comporta como una fuente de voltaje, cuya definición es que es aquel dispositivo que entre sus terminales presenta un voltaje definido y la corriente que circula por ella va a depender de lo que le conecte, pero el voltaje está definido, o sea que es 5 voltios. No importa que haya de 12 haya vuelto 15 o sea vuelto lo que sea, siguen siendo 5 voltios por ley, por decreto, no sé cómo decir. Si es 5 voltios, aquí hay 5 voltios y la corriente sigue siendo 227, sigue siendo. O sea, no ha afectado nada el voltaje aquí con el cero. Entonces, aquí hay, pero este ya no es 12, ahora este de aquí es 15. Si este fuera 15, ¿no? Si este va a ser 15, pues si este fuera 15, entonces ¿cuánto tendría? La corriente de un K sería 15, va a decir 10 miliamperes. Entonces, ¿cuánto sería la corriente por el CENER? Va a ser 10 menos 2,27,
que sería 773 miliamperes, si no me equivoco, ¿sí? 10 menos 2, porque esto sigue siendo 227 la corriente. Los 7.73 miliamperes, la corriente de Zener. O sea, ¿qué ha pasado? He cambiado la situación a la entrada, pero a la salida no ha cambiado la situación. ¿Quién ha asumido ese cambio? ¿Y quién ha modificado su comportamiento para que ese cambio a la salida no se percuta? El Zener, que antes manejaba una corriente de 4 y fracción, casi 5 miliamperes, y ahora maneja una de casi 8 miliamperes. O sea, el Zener, para que a la salida no se sienta él, es el que está asumiendo ese cambio, conduciendo más corriente. Entonces, el Zener, por eso es que es un regulador de voltaje, mantiene constante el voltaje a la salida, asumiendo él los cambios que se puedan producir en la entrada, ¿no? Las repercusiones de los cambios que se puedan producir en la entrada. Eso es el Zener, para eso se utiliza, así funciona. Y ahora nos dice que características del diodo Zener, dice que su voltaje Zener, dice que este es 29, ya. Dice que el voltaje de la resistencia, dice, bueno, habría que ver qué resistencia será, 16.8, y la corriente del Zener total es de 10 miliamperes, ¿no? La corriente de la resistencia es 20 microamperes, y la corriente Zener. Esta es ya para su, bueno, esta pregunta se me ha ido, es una pregunta que tienes que ir a la curva característica del Zener y tomar esos parámetros. Esa parte yo creo que está muy alejada de lo que ustedes tienen que aprender. Esta se me ha ido, no lo voy a corregir, eso no tienen que realizar. Pero algo de... Ahora, como ha entrado esto del Zener, vamos a hacer un banco de preguntas, o sea, van a ver 6 bancos de preguntas, uno específico del Zener, así sencillo. ¿Ya? Listo, gracias.